Hola a todos, una vez más estamos en Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Y estamos aquí para seguir leyendo el libro Viviendo más allá de lo posible de nuestro hermano Wayne Myers. Esperamos que lo puedas disfrutar mucho y que sigas viéndonos. Si es que no has visto ninguno de nuestros episodios anteriores, te invito a que entres en @conocer su nombre en Facebook y en YouTube nos puedes encontrar y buscar desde el primer episodio. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 14. Se llama Dando desde nuestra necesidad. El hombre le dice a Dios: dame mucho y te daré algo. Dios le dice al hombre: dame mucho de lo poco que tienes y yo te daré más. El que permanece cerca de Dios no será mezquino con él. He tenido que tragarme mis palabras muchas veces y debo decirle que no importa cómo lo sazone, no son nada sabrosas ni es fácil dar gracias por ellas antes de comerlas. Pero para la mayoría, las lecciones que aprendemos por la vía difícil son las que nunca olvidamos. En una ocasión había estado viviendo en las montañas de México, ministrando a los indígenas. Para llegar a su aldea tenía que volar en un viaje B-17 y aterrizar en una pista improvisada tan primitiva que teníamos que volar para ahuyentar a las vacas gordas de la pista antes de poder hacerlo. En este viaje en particular había estado en esas montañas por 2 semanas y casi no había dormido en todo ese tiempo. Sin el beneficio del DDT, la población de chinches en la aldea había aumentado increíblemente. Siempre he dicho que una chinche en la cama constituye la mayoría, pero si tienes 1000 de estos insectos, entonces estás en la antesala del infierno. Ansiaba llegar a la ciudad para dormir bien. Estaba irritable y cansado, y para empeorar las cosas solo tenía 5 pesos, equivalente a $1 americano, y 7 billetes de $1. Cuando llegué a la Ciudad de México me di cuenta de que tendría que tomar un taxi, así que averigüé la tarifa antes de subirme para asegurarme que contaba con suficiente dinero para llegar a la casa. Son 5 pesos si viaja solo, me dijo alguien, pero si comparte el carro con otro pasajero, entonces son solo 3 pesos. Obviamente iba a compartir el taxi. Cuando llegué a casa le di mis 5 pesos al chofer y esperé mi cambio, pero no tenía la menor intención de darme lo que me pertenecía. Señor, la tarifa es de 3 pesos porque traía a otro pasajero. Creo que me debe 2 pesos. Era obvio que no quería ceder y yo estaba enojado. Señor, la Biblia habla acerca de usted, le dije. Lo llama un ladrón. También se habla de su destino eterno ardiendo en el infierno. Bueno, gané. Me dio mis 2 pesos y entré a mi casa orgulloso de que no pudo robarme. Pero fue una victoria de corta duración. Al no poder encontrar el resto de mi dinero, me di cuenta de que se me habían caído los 7 billetes de $1 en el asiento del taxi. No había acabado de bajar mi maleta al piso cuando escuché una voz que venía desde algún lugar en la cercanía de mi espíritu. Fue un bonito espectáculo, ese que me diste en la calle. ¿Sabes lo que hiciste, verdad, hijo mío? Mandaste a ese pobre hombre al infierno y ni siquiera le diste la oportunidad de llegar al cielo. Sí, señor, lo sé, pero no me gustan los ladrones. Siempre que me subo a un taxi tratan de robarme. Me imaginé que había defendido bien mi posición, pero estaba equivocado. Dios siguió hablándome. Así que el siervo es más que su amo. Morí entre 2 ladrones. El triste final de esta historia es que había discutido por 35 centavos de $1 y arruinado mi testimonio. Así que Dios se encargó de que dejara mis últimos $7 como una propina involuntaria. Fue una dura lección en aquel momento y que nunca he olvidado. Siempre es más difícil operar en un espíritu generoso cuando nosotros estamos necesitados, porque inexplicable razón requiere Dios que uno dé cuando uno mismo necesita el dinero. ¿Acaso no es Dios un dador de recursos ilimitados? ¿No debería de ser el otro el que cuando uno se encuentra en una situación financiera difícil? Mencioné antes a la mujer de Primera de Reyes 17, que era tan pobre que solo tenía suficiente harina y aceite para hacer una última torta de pan antes de morir de hambre. Imagínese la audiencia del profeta de Dios para pedirle esa última torta. Él había estado comiendo junto a un arroyo por los últimos 2 años y medio
pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. ¿Cómo se atrevía a pedirle algo a una pobre viuda con un hijo desnutrido? A través de la petición de su profeta de esa comida, Dios nos muestra el poderoso principio que tornó la pobreza de esa viuda en una solución exitosa para su desesperada situación. Ellos comieron, no solo la última comida, sino que los tres lo hicieron por todo un año. El mismo principio funcionará para usted y para mí cada vez. Es así de sencillo. No espere hasta tener lo suficiente para dar. Dé en su necesidad y observe a Dios honrar su dádiva cada vez con su sobreabundante provisión. Recuerdo una vez cuando yo trabajaba como misionero soltero. No había visto una ofrenda en tanto tiempo que ya no recordaba qué cara tenía un billete de $1. Mi hermana, que de vez en cuando me mandaba dinero, me mandó un billete de $10. Para mí fue como recibir una herencia. Estaba tan contento de haber recibido esa ofrenda que pensé, al fin voy a poder comer un poco mejor. Tan claro como una campana oí a Dios decir, hijo, quiero que envíes ese billete de $10 a un misionero en el sur de México. Le dije, Dios, ¿estás bromeando? No puedes estar hablando en serio. Tuve que orar toda la noche para soltar esos $10. A la mañana siguiente, de hecho, me sentí aliviado de mandar el billete y poder así tener un poco de descanso. Cuando el misionero lo recibió, me escribió, hermano Myers, tengo 2 niños pequeños que no tenían leche, ni tampoco dinero. Cuando recibí su ofrenda, de repente me sentí muy contento de haber obedecido a Dios. La ley de la siembra y la cosecha ha sido abusada a menudo por aquellos que están edificando su propio reino sobre la tierra. Algunos usan este principio bíblico para manipular a la gente a dar a sus ministerios. Pero eso no cambia el poder de esta verdad, que funcionará tanto en lo natural como en lo espiritual. Génesis 8:22 dice que mientras el mundo exista, habrá tiempo de siembra y de cosecha. Crecí en una granja y observé a mi papá sembrar los campos. Al verlo trabajar con semilla y tierra, aprendí principios que me han impactado hasta el día de hoy. Primero, la semilla de la cosecha siempre es igual a la semilla de la siembra. Él nunca sembró frijoles y cosechó camotes. Segundo, siempre cosechaba en proporción a lo que había sembrado. Un día, mientras estaba sembrando frijoles, me dijo, hijo, estoy cansado. Quiero que termines este campo. Cuando termines de sembrar estos 2 sacos de frijoles, te puedes ir a casa. Era la instrucción menos indicada para un niño que quería salirse del sol caliente y del trabajo pesado de plantar semillas en la tierra. Empecé a sembrar frijoles más rápido de lo que jamás antes había sembrado, dejando caer una semilla sobre otra en mi esfuerzo de regresar a casa. Nunca antes había cosechado una cosecha como la que tuvimos ese año. No estaba distribuida sobre todo el campo, pero sí fue abundante porque así la había sembrado. Sembrar un cultivo cuando tiene poca semilla requiere fe en la habilidad de Dios para respondernos. Se requiere fe para soltar algo, sin lo cual piensa que no puede vivir. Por ejemplo, se requiere fe para orar por un automóvil cuando no tiene uno, pero aún más fe para regalarlo después de que oró para tenerlo. Estaba en Lancaster, Pensilvania, hablando a una iglesia menonita y enseñando a la gente a dar. Después del sermón empezamos a recabar fondos para misioneros alrededor del mundo. Uno de los hermanos había sido salvo recientemente y estaba lleno de fe y entusiasmo. Cada vez que extendíamos una oportunidad para dar por uno de los misioneros, respondía levantando su mano y diciendo la cantidad que daría. Al final de la noche, él había prometido una cantidad importante de dinero. Después del servicio descubrí que este hermano ni siquiera tenía trabajo. Esto era un estirón de fe como pocas veces había visto. Sabía que, a bien, este hombre no estaba totalmente consciente de lo que hacía o estaba en el proceso de volverse millonario. Cualquiera que tenga un corazón para agradar a Dios y que confíe en que Él no
solo suplirá sus necesidades, sino que también bendecirá a otros a través suyo, siempre prosperará. Cuando regresé a esa iglesia 4 años después, ese mismo hombre se me acercó y me saludó. ¿Me recuerda?, me preguntó. Soy el hombre de quien dijo que o había perdido un tornillo o sería millonario. Bueno, la segunda parte de su profecía se cumplió. En los últimos 4 años he ganado $4 millones. No estoy diciendo que cualquiera que dé generosamente será millonario, pero la Biblia dice, el ojo misericordioso será bendito. Proverbios 22:9. El mismo principio básico en Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Proverbios 11:25 leemos, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Jorge Galván era un joven estudiante a quien Marta y yo patrocinábamos en la escuela bíblica. Más tarde empezó una iglesia en un área pobre de México donde se necesitaba que se predicara el evangelio. Un nuevo miembro de la congregación, un padre con 5 hijos, lo invitaba a comer todos los días. Un día Jorge le dijo, mire, no puedo comer con ustedes todos los días como lo he estado haciendo. Usted tiene una esposa y 5 hijos que alimentar, y sé que no gana más que 5 pesos al día. Pastor, por favor, no castigue a mis hijos, le suplicó. Sorprendido, Jorge le preguntó, ¿qué quiere decir con no castigue a sus hijos? Con que no castigue a sus hijos. Cuando come con nosotros, nos sobran tortillas, le respondió el padre, pero cuando no come con nosotros no nos alcanzan. El dar gracias a Dios porque requiere fe en su incuestionable carácter. El dar agrada a Dios porque requiere fe en su incuestionable carácter. Mirad las aves del cielo, nos dice en Mateo 6:26. Dios las conoce a todas y las alimenta todos los días. El hombre más rico del mundo no podría alimentar a todos los pajaritos de la tierra por un solo día, y sin embargo, Dios lo hace día tras día y no se ha empobrecido por hacerlo. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más se deleitará en cuidar de su pueblo? Cuando nos lanzamos en fe, dando lo que tenemos, Él aumenta nuestro granero para que demos más. Uno sabe que se está pareciendo a Dios, el gran dador, cuando vive una vida de dar, aún en medio de su propia necesidad. Soy un firme creyente en lo que mi amigo, el finado Costadí, dijo una vez: mientras más amamos y damos, más como Jesús andamos. Qué bonito. Sí, yo conforme voy escuchando, digo, Señor, cada capítulo que leemos son milagros y milagros que Dios hace y vuelve a hacer. Y el hermano va a otro lugar y puede volver a ver los milagros que Dios hace, pero a veces aún con eso de repente pues sentimos miedo, ¿no? Sentimos temor, sentimos incertidumbre. Pero esa última parte que dice que, ¿cómo era? Entre más damos, más... Ay, me alejé, dice, cuando nos mientras más amamos y damos, más como Jesús andamos. Más como Jesús andamos. Y es como el cuánto anhelamos, ¿no? Querer ser más como Jesús, querer caminar como Jesús. Cuánto es el deseo de nuestro corazón, acercarnos un poquito a ser más como Él. Y no es fácil porque no es a veces sencillo, pero yo de verdad que cada que leemos un capítulo, que estudiamos un capítulo, digo, Señor, cuántas cosas siento que mi fe se va reafirmando, porque de repente se nos olvida. O sea, hay momentos en los que podemos estar muy animados, muy queriendo, sí, Señor, tú lo vas a hacer, y esto y el otro, y hacemos, y de repente como que se baja nuestro pues nuestro deseo, ¿no? Sí. Como vienen muchas cosas a nuestros pensamientos, a nuestra mente, pero cada que vamos leyendo, Dios nos va recordando. Y también el no olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí. Y Dios trae esos milagros a nuestras vidas. Los que hemos platicado aquí,
los que solo Dios y nosotros también conocemos, y que no se nos olvide que Dios lo sigue haciendo una y otra vez, pero que no solamente sea que nosotros busquemos que Dios nos dé, sino que nuestro deseo, además de que el deseo de mi corazón, además de estarles compartiendo este podcast y estarles compartiendo la lectura de este libro, no solamente es compartirlo por compartirlo, ¿no? Sino un recordatorio para ustedes y para nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios todavía puede hacer, de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que Dios nos está llamando a hacer, porque es algo que les he compartido y que le he compartido. O sea, para mí esto es algo nuevo, pero algo de lo que Dios está sembrando en mi corazón. Ha sido de mucha bendición, porque es algo que no había yo experimentado, que lo hemos platicado. Mi dinero y mi sueldo y lo que es monetario es para acá, ¿no? De este lado, sin tener esa visión de extender su amor y su adoración en todo lo que hacemos. Sí. Entonces, hay un canto otra vez, un canto de Santiago Benavides. Ya le estoy haciendo mucha publicidad al hermano. Vamos a escucharnos. Promocionar sus dice, discos. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva, que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Y a veces estamos anhelando tanto un milagro, vemos los milagros ajenos y estamos anhelando tanto un milagro y no nos damos cuenta que el simple despertar es un milagro, que el simple tener algo para comer es un milagro. Hoy el Señor hizo muchos milagros en nosotros y no nos damos cuenta que hizo muchos milagros en nosotros, porque se nos olvida. A veces hasta tenemos el plato delante de nosotros y, Señor, gracias, tengo mucha hambre, bendice los alimentos. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Pero el tener un plato en nuestra mesa es un milagro para nuestras vidas. No sabemos cuánta gente se quedó sin comer. Ahorita con lo que pasó de la explosión en Iztapalapa, yo le decía, Señor, estábamos tan cerca, obviamente no nos hubiera llegado, pero pudimos haber estado ahí, pudimos haber pasado por ahí. Yo me estaba acordando que mi esposo iba a trabajar con un hermano por el rumbo, tampoco era tan cerca, ¿verdad? Pero tenía que pasar por esa zona. Entonces, pudo haber sido mi esposo, pude haber sido yo la que quedaba viuda, pero no fui yo. Y cuántas veces nos detenemos a orar por cada una de esas personas. Hay un listado en las redes sociales, podemos encontrar un listado, en las noticias podemos ver que hay un listado de cada una de las personas que pasaron por esta situación en la explosión, y a veces pues solo pasamos la noticia y ya. Exactamente. Y no fue la única de una explosión, creo que también hubo una en Las Chuapas, Veracruz, en una tienda de Coppel, donde dicen que también una mamá intentó salvar a su pequeñito y que la mamá falleció. Entonces, y en de Iztapalapa, que la abuelita también trató de cubrir a su nieta y para salvarla, y creo que la abuelita, no estoy segura, no he estado tan al pendiente, creo que la abuelita ya murió, pero vaya, todas esas cosas las pasamos desapercibidas y no nos damos cuenta que el mundo está necesitando no solamente de nuestra ayuda en lo económico. A lo mejor no estamos ahí cerca no estuvimos ahí cerca para apagar el incendio, no estamos ahí cerca para poder ir a darles de comer en los hospitales, porque los hospitales en los que están de aquel lado, ¿no? Están en una zona totalmente contraria a la que estamos. A lo mejor no estamos tan cerca para ellos, pero ¿saben qué sí está cerca? Nuestra oración. El Señor sí puede estar cerca y la oración del justo puede obrar poderosamente. Entonces, ¿por qué nosotros, habiendo sido justificados por su sangre, no estamos haciendo algo muchas veces, o se nos pasa? Ni siquiera por dar gracias por nuestros alimentos, ahora mucho menos por orar por todas estas personas que tienen esta necesidad. Entonces, pues busquemos el hacerlo también, ¿no? Porque es una manera de extender el amor de Dios hacia la gente. A lo mejor la gente nunca se va a enterar de que estuvimos orando por ellos, pero también nunca nos hemos enterado nosotros de toda la gente que ha orado por nosotros, para que nosotros el día de hoy podamos estar aquí o hayamos sido rescatados de alguna situación por la que pasamos. Sí, justamente era lo que iba a decir. O sea, eso viéndolo de manera visible, ¿no? De cómo sucedieron las cosas. Pero cuando
cuando Dios nos guarda, o sea, de ese tipo de cosas tan grandes que son invisibles para nosotros, pero Dios nos está guardando por la oración de alguien más. O sea, también Dios nos... A lo mejor fue muy visible, ¿no? De Señor, gracias porque en ese momento no me permitiste estar ahí, porque no estuve yo, porque no estuvo alguien de nuestra familia. Pero como nuestra oración debe de ser diaria, porque así como esto fue visible, hay muchas cosas invisibles que nosotros no vemos. Y que porque no las vemos creemos que no existen y creemos que no pasan y pasamos desapercibidas. Bueno, o sea, a veces creemos que hasta que no lo vemos físico, creemos o nos damos cuenta que estamos en el peligro, pero en realidad estamos en un peligro constante todos los días, en todos los lugares. Un día, no tiene mucho tiempo, yo iba manejando, iba por la calle, pero me sentí como venía una moto yo siempre voy fijándome, ¿no? De las motos porque pues luego las motos llegan y pues he visto mucho, ¿no? Se pegan mucho y aparte yo he visto que en muchos casos pues cuando te quieren asaltar se te emparejan, entonces yo me acuerdo que ese día iba bajando y siempre voy espejeando, vi la moto que venía de este lado, vi otra moto que venía, o sea, venían como las dos a mis costados. Pero las alcancé a ver como por atrás, pero venían así como una de este lado, otra y como emparejándose, ¿no? Y cuando las vi así, la verdad es que sí sentí como miedo. Y me acuerdo que me puse a orar y me empecé a decir, Señor, ayuda, porque sentí como, pues como algo, ¿no? Como dije, el Espíritu Santo nos avisa. Y Dios, y empecé a orar y decirle, Señor, por favor, yo no sé sus intenciones, no sé si yo estoy, imaginándome cosas, pero guárdame, o sea, guárdame porque siento, no sé, tenía como una sensación extraña. Y fui orando todo el camino hasta que Dios ya me dio tranquilidad y yo dije, Señor, tú abre mi camino, dispersa, disipa esta situación, pero esa fue visible para mí. Y sentí temor, pero cuántas veces y cuántas cosas hay en lo invisible que nosotros no vemos y porque no las vemos no creemos que están ahí, pero sin embargo vienen a atacarnos, vienen a robar nuestra fe, nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestra búsqueda de Dios, nuestro desánimo, el que queremos abrir nuestra Biblia y a los 2 minutos nos da sueño. No tenemos, estamos con toda la energía, pero venimos, abrimos nuestra Biblia y parece que es nuestra pastillita para dormir. Nuestra pastillita para dormir y suena bien feo, pero es real. Pero todas esas cosas que no vemos y que existen y que nos están atacando constantemente es por lo que deberíamos de estar orando todos los días. Yo también le decía, Señor, ten misericordia de toda la gente que estuvo en ese lugar. Porque sí también pues sentía ese pesar en mi corazón. Primero pues decía gracias Dios, porque no, pero pues también ten misericordia por toda la gente que está ahí, por toda la gente que estuvo ahí. O sea, la verdad es que escenas bien fuertes donde la gente salía corriendo quemada. Había la verdad es que no me gusta mucho verlo porque a ver, pues sí, ¿no? Uno se espanta, no lo sé. Pero también por otra parte dije, Señor, si lo veo, que no sea por chisme o con morbo, no. O sea, que sea para decir, una, gracias, Dios, por guardarme, pero otra, ten misericordia de estas personas. Porque había una señora que estaba relatando que no estaba cerca del lugar, sino que estaba un poco lejos, tenía su negocio, entonces que ella escuchó la expresión, pero pensó que había sido muy cerca más bien en su negocio, era un local. Dice, yo vi a la gente que venía corriendo, quemada, una muchacha que que le decía, écheme agua, y se mojaba. Dice, no puedo borrar las escenas de mi cabeza de cómo la gente venía corriendo, toda quemada, porque aun cuando pues estaban en eso, o sea, la adrenalina del momento, el impacto, o sea, no te hace reaccionar a lo que estás o lo que te pasó. Sí, claro. Entonces, yo le decía, Señor, guárdanos y ten misericordia de todas las personas que estuvieron ahí. Cuánta gente perdió la vida en ese momento y se fueron sin conocerte, sin a veces creemos que tenemos el tiempo o estamos tan seguros, creemos que
pues que hacemos planes, que nuestra vida va a seguir y en un momento se nos puede ir la vida. Fue cuánta gente que salió a trabajar ese día, que iban a la escuela, que ibas al mercado, o sea, en cualquier momento nuestra vida Dios la puede tomar. Y debemos estar listos, si no estamos listos para ese momento. Si Dios tiene misericordia, que tengamos unos momentos de arrepentirnos, pero si no, ya entonces pues sí, el estar todo el tiempo orando, pidiéndole a Dios, guárdanos, estórbanos, cúbrenos con tu sangre. Incluso guárdanos a nosotros de poder hacer mal a alguien más. Sí, la importancia del tener intimidad, porque también el Espíritu Santo nos avisa cuando viene peligro. Aún es asombroso porque aun cuando nadie venga y te cuente que se está tramando algo, bueno, yo lo veo en la Biblia, ¿no? Hay muchas historias en la Biblia de cómo tramaban contra los profetas o cómo tramaban contra los líderes en algunos puntos, y no tenía ni siquiera a veces que mostrarse a la gente, sino que Dios se los mostraba cómo estaban tramando en contra de ellos. Apenas una cita en Jeremías 11 donde dice que él andaba como oveja, pero Dios le muestra cómo querían acabar con su vida, cómo querían acabar con él, porque ni siquiera estaba haciendo algo que él quisiera, ¿no? Por él. Sino que el Señor lo estaba llevando a hacer lo que tenía que hacer, lo que lo había mandado a hacer. Y los profetas siempre fueron perseguidos por esa razón, porque el pueblo no quería ceder a su pecado, y entonces como los profetas les estorbaban para hacer lo que ellos querían, o les recordaban que tenían que acercarse al Señor, entonces con muchos quisieron acabar, quisieron matarlos, sufrieron persecución, y a la fecha, ¿no? En muchos lugares sigue sucediendo, pero el Señor avisa, el Señor te avisa. Entonces, así como te avisa les avisaba de ese tipo de cosas, también muchas veces nos avisa del peligro que estamos corriendo en algún lugar, de cómo debemos alejarnos. Me acuerdo del hermano Guille que nos contaba, creo que no lo contó en el podcast, él estuvo con nosotros en el podcast, pero creo que no lo contó en el podcast. Dice que en una ocasión, recientemente que vino, que una moto se estampó contra él, y que esta moto, la verdad no tengo tan clara la historia, perdónenme si fallo, y si puede mi hermana Mari, que es la que nos ve constantemente, corríjame por favor, que se estampó contra el coche y que él pues se iba a detener para ver si el muchacho estaba bien o alguna cosa, y que entonces una patrulla que estaba ahí cerca le dijo, síguete, porque te están tendiendo una trampa, algo así le dijo, síguete. Y él, pues es de las personas que si ve a alguien en la carretera parado, él se detiene a ayudar, si ve que tienes alguna necesidad, que tienes que cargar algo, desde lo más simple hasta cosas muy complicadas, es una persona que tiene el don de ayudas. Entonces siempre está como muy dispuesto a ayudar a toda la gente y a compartir y hacer y muchas cosas así. Entonces dice que en esa ocasión pues obviamente se iba a detener para ver si estaba bien la persona, aunque no fue algo que él propiciara, sino que llegó la moto y se le estampó. Pero dice que él vio la fidelidad de Dios, porque normalmente, ¿qué sucede? La patrulla, detente hasta la orilla, vamos a solucionarlo, incluso hasta la patrulla veo cuánto te saco, cosas así, ¿no? No, y al contrario le dijo, síguete. Entonces dice que se siguió. Este problema no es tuyo, mi esposo se acuerda un poquito mejor, este problema no es tuyo. Entonces dice que él así como que no, pero me quedo, y como que no se sentía seguro, no se sentía bien con solo dejarlo, pero de alguna manera entendió que Dios lo estaba guardando, porque pues en el Estado de México y partes de la Ciudad de México se da mucho eso, lo que decías con respecto a las motos, te tienden alguna trampa y y ahí te agarran, ya sea o para sacarte dinero o para asaltarte o para estafarte de alguna manera. Sí, entonces el Señor lo guardó, y como de esas yo sé que muchas nos ha guardado y muchas no alcanzamos a ver, pero Él ha sido fiel, pero lo importante es mantenernos aferrados a Él, mantenernos muy aferrados a Él y buscar siempre que Él sea sobre nosotros. Y bueno,
quiero compartirles un testimonio cambiando de tema. Sí. Cambiando de tema, Joanita ya sabe, los hermanos de la iglesia ya saben, pero si tú no viniste este domingo o nos estás viendo y no formas parte de la congregación, queremos compartir también contigo. Hace unos meses el Señor nos dio una promesa de darle un lugar a la iglesia, una iglesia, porque no tenemos como tal una iglesia, estamos rentando, y entonces mi esposo dijo que si el Señor le daba trabajo en este tiempo, aparte del pastorear, que él iba a entregar toda su ganancia de su trabajo al Señor. Y bueno, a lo mejor a parecer de muchos pudo haber sido, pero ¿cómo no? No podemos condicionar a Dios, nunca fue la intención el condicionarlo, pero quisimos, pues realmente tenemos la intención de poder darle al Señor, y en ello una promesa de fe creativa fue esa, el decirle al Señor: si tú nos das un trabajo, te damos íntegro para tu casa. Y el Señor ha hecho provisión de trabajo, y en un lugar que pues puede prestarse también para algunas necesidades que se requieran en algún momento, ya cuando se compre un terreno, un edificio, lo que se compre, lo que sea que el Señor nos diga que se tiene que comprar. Entonces, pues Dios nos ayuda a cumplir nuestras promesas, aun cuando nuestras promesas parezcan no estar muy firmes o muy seguras. Como hemos leído, ¿no? Con el hermano Wentz, que nos dice: da antes de que promete, o sea, no importa si no lo tienes, Dios va a proveer para que... Sí, la historia que contaba el hermano Wayne en el libro acerca de este hombre que prometió 120,000, estaba recién casado, no tenía empleo, estaba desempleado, y dice que gastaban 1,000 pesos diarios en comida, y entonces le dijo a su esposa: para que se vea que realmente tenemos la intención de cumplir, pues hoy vamos a ayunar y vamos a dar esos 1,000 pesos que nos gastamos en la comida. Y entonces Dios le dio un muy buen trabajo donde pudo pagar prontamente su promesa, y así él fue abundando en sus promesas. Cada vez prometía más y el Señor lo seguía haciendo. Entonces, pues sabemos que no le damos al Señor con la intención de que nos dé más. Pero también qué bonita la historia de este hermano, que o estaba loco o se iba a ser millonario. O se iba a ser millonario, pero lo segundo se cumplió. Y la profecía de los segundos se cumplió. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que Dios va a hacer en un futuro en nosotros, pero si es para ser millonarios, que sea para compartirlo. Y si no, aún en lo poco, aún en lo más o menos, que podamos tener la capacidad de seguir dando y desprendiéndonos y seguir viendo la mano de Dios. A veces, aunque damos, el Señor no nos permite irnos hacia el ser millonarios para que no nos perdamos por causa del dinero y las ganancias. Entonces, pues también que el Señor guarde nuestro corazón, ¿no? Nos ayude a, como dice el hermano, a mantener nuestros motivos limpios, a preguntarle siempre al Señor, no recuerdo si fue el capítulo anterior, a preguntarle siempre al Señor por qué razón lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo realmente? Si fue el capítulo anterior. Sí. ¿Lo estoy haciendo realmente por amor a ti? ¿O lo estoy haciendo porque para ser alabado de los hombres, o para lucirme, o para lo que sea? Para que realmente nuestros motivos se mantengan íntegros en el hacerlo por amor y por una entrega que nunca se va a comparar con la entrega que Él hizo por nosotros, pero por la disposición de una entrega. Y que Dios nos encuentre trabajando, ¿no? Que el tiempo, que cuando Él decida tomar nuestras vidas o su venida sea pronto, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre dando lo que a Él corresponde, y tener el gozo sí, de entregar nuestro tesoro, lo que tenemos, lo poco o mucho que tengamos, Dios nos encuentre haciéndolo y trabajándolo para Él. Entonces, este podcast para mí es un testimonio de que lo que Dios va a hacer. Sí.
O sea, un testimonio que todavía no está, pero A nuestros ojos a no, nuestros ojos no, pero pero en el plano eterno del Señor ya está, ya exactamente. está. Y yo tengo mucha fe y es algo que pues que me ha gustado mucho aprender, que me ha gustado mucho conocer esta parte del dar, no dar para recibir, dar de corazón, preocuparnos por los demás, la necesidad de las demás personas, no solamente de la nuestra, que vivamos con gozo con lo que Dios nos dé para administrar, que podamos encontrar la paz en lo mucho, en lo poco que Dios nos ponga, que Dios nos dé. Yo siempre he admirado, y siempre era como en el fondo de mi corazón, como el anhelo de decirle, siempre he admirado mucho a los pastores y ese amor o esa dependencia que tienen de Dios. Yo decía, Señor, qué impresionante es que puedas tener esa determinación de decir, yo o sea, que tú seas el que me sostenga, no depender de un trabajo, no depender de ninguna otra cosa, sino de ti, y ver de verdad, o sea, cómo Dios provee. Para mí era así como wow. De verdad, yo le decía, Señor, o sea, qué determinación, me gustaría a mí tener esa experiencia. A lo mejor no estaba preparada en ese momento, no estoy preparada, pero ayúdame a poder conocerte de esa forma, en el que tú seas mi sustentador. Y lo conozco, porque pues lo he platicado también. Dios siempre ha bendecido, siempre ha abierto puertas en mi vida, en el trabajo, en muchas cosas que Dios ha provisto para mí, y he conocido de esa forma a Dios como mi sustentador. Entonces, para mí es pero ahora que he leído, que he visto, que he conocido el testimonio del hermano Wayne, los testimonios que hemos leído, es para mí como una necesidad de, Señor, quiero conocer más, quiero más, que esa sobreabundancia que he visto a lo largo de mi vida en una medida con mi familia, con Reni, conmigo, que mi fe pueda crecer y vaya más allá de que no quede como solamente en esta parte, sino que en todas las áreas de mi vida tú puedas sobreabundar. Sí, y también que nos ayude a no perder la esperanza, porque cuando estaba yo en la escuela bíblica, creo que ya se los he comentado, cuando pasé a segundo año, yo le decía, Señor, ayúdame a aprender ahorita que voy a pasar a segundo año a depender completamente de ti, no de nadie más, no de mi mamá, no de mi familia. De verdad se lo dije con toda la intención de mi corazón. No sabía lo que venía, ¿verdad? Pero yo le dije, ayúdame a depender completamente de ti para que cuando yo salga a campo no sufra y sepa depender de ti. Entonces el Señor lo hizo. Pero en el hacerlo, pues me llevó a tiempos de no tener nada, no recibir ni un peso de ningún lado, a deber 3 meses de colegiatura, a no tener para comer, entre comillas no tener, porque no tenía yo para comprarme de desayunar y comer los sábados, a veces para no tener para copias, para impresiones, y a veces nos atrevemos a decirle a alguna amiga, ¿no? Y a lo mejor la amiga nos colabora, pero también tiene que ver por lo suyo propio, o hay otras veces en las que no nos atrevemos a decírselo a absolutamente a nadie. Y entonces hubo mucho tiempo en el que yo no se lo dije a nadie, y el Señor también detuvo mi boca, yo creo, y no se lo decía a nadie, pero le lloraba mucho y le decía, ya no puedo, ayúdame, haz algo, por favor. Mi mamá perdió su tienda, así lo he contado, pasaron muchas cosas y no había, y fueron meses, largos meses para mí que la verdad, si me preguntas, ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que alguien que también tenía mucha necesidad, que ya se los he contado, una amiga pastora junto con su esposo, me alimentaban en las mañanas y en las tardes, noches.
Sí, bueno, como a mediodía, porque también no nos levantábamos tan temprano en sábado, que era nuestro día de descanso. Íbamos a almorzar con ellos y ya al ratito me llamaban para comer o cenar. Y fue por mucho tiempo, yo creo que casi todo el año. Llegó alguien de parte de Dios que yo no conocía a pagar mis colegiaturas, a prometer el pagar mis colegiaturas. El Señor usó a personas para bendecirme, porque además a donde iba a misión, pues ya no me daban una ofrenda como me la daban en una misión anterior donde apoyaba. Entonces era mucha la escasez, pero vi muchos milagros. Recuerdo que cuando íbamos a la iglesia nos comíamos unas tortas riquísimas. A veces no nos alcanzaba, pero nos comprábamos una tortita, así, de 30 pesos, pedíamos que nos la partieran a la mitad y eso nos comprábamos entre las dos. Pero ya en la comida con los hermanos de la iglesia nos súper consentían, Jonita. Era de verdad que comidas riquísimas. Nos invitaban a comer a las estudiantes y a los pastores en la iglesia en la que apoyábamos, y siempre los hermanos hacían su mejor comida, la mejor. Y nos atendían bien bonito, comíamos delicioso. Recuerdo que el último día que estuvimos en esa iglesia nos hicieron sushi, ramen, tapioca. La verdad es que dices, es que no tenía, económicamente no tenía, en un sentido, pero tenía más de lo que tengo muchas veces cuando tengo económicamente. Entonces, yo he probado al Señor, y en muchas de esas ocasiones, cuando menos tenemos en lo económico, es cuando más podemos ver esas bendiciones que nosotros no compraríamos con nuestro dinero. Podemos tener cosas que nosotros no compraríamos o haríamos con nuestro dinero, y es Dios. Y porque nos ayuda a acercarnos más a Él, porque a través de esas situaciones que Dios trae es cuando entonces nos acercamos más a Dios y oramos y Señor, ayúdame por favor, y en esta necesidad es pues nos acercamos, ¿no? Más a pedirle a Dios. Pero algo bien difícil que es hacer es quitarnos ese orgullo y poderle decir, Señor, sé tú completamente el que sustente, porque de verdad que el orgullo, el miedo incluso, ¿no? El miedo y el orgullo que hay en nuestros corazones, porque pasa, o sea, es así como de, ay, ¿por qué voy a pedir? O ¿por qué ¿por qué voy a esperar a que alguien me dé, no? O sea, dejar ese orgullo es bien difícil el que nosotros podamos soltar eso y decir, o sea, porque sí podemos decir, Señor, quiero depender de ti y quiero que tú me sustentes y quiero que tú hagas. Pero aunado a eso, es soltar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a trabajar como Él quiera. Sí, y por otro lado, yo me acuerdo que también batallé mucho con eso, porque terminé segundo año y me dejan trabajando en las oficinas sin sueldo, así completamente sin sueldo, sin un apoyo, sin comida, sin nada. Y también mi familia no tenía la oportunidad de apoyarme en ese tiempo. Entonces, la única que sabía era una persona que era como la mano derecha de los líderes en ese entonces, de los líderes que me habían dejado ahí, ¿no? Y con el que trabajaba directamente así en conjunto era con mi esposo. En ese entonces pues no teníamos nada que ver, creo que ni amigos éramos, o sí medio amigos, ¿no? Pero entonces esta persona, cuando llegábamos a salir, pues yo llegaba a salir con ella, que a la panadería o que a algún lado, y pues sí llegaba a comprar y se compraba bien porque ella tenía, y de repente pues ya yo le pedía prestado y tenía que ver después cómo pagarle. Y el que recuerdo mucho que siempre decía, voy a almorzar, voy a pedirme unos tacos, ¿cuántos quieres? Y yo le decía, no, gracias, no tengo hambre. No te estoy preguntando si tienes hambre, ¿cuántos quieres? Era mi esposo. Mi esposo, te digo, no éramos muy amigos en ese entonces, pero muchas veces mi orgullo era, no, gracias. Pero era más por orgullo, porque yo sabía que no era una persona de mi completa confianza. Exacto. De repente me caía medio mal.
me gustaba porque ya me gustaba, pero me caía medio mal. Entonces yo decía, ¿por qué voy a dejar que se dé cuenta que no tengo o que necesito o alguna cosa así? Con la otra persona sí me atrevía a medio pedirle prestado. Que había más confianza, ¿no? Pero ni siquiera le pedía prestado completamente porque no sabía si iba a tener. Pero él así seguido, o iba que al Oxxo o que a algún lado a comprar chucherías para él y pues para estar botaneando mientras trabajábamos, porque teníamos de trabajo, era campamento de jóvenes, era muchísimo trabajo hacer el registro para campamento de jóvenes, mucho, mucho, mucho. Y sin sueldo, y desveladas, días enteros y desveladas. Y a veces dormíamos 1, 2 horas por estar metidos en... Esa vez recuerdo que el registro estuvo muy rápido, que fue muy rápido porque todo lo hicimos previamente, por medio del sistema que acomodó mi esposo. O sea, estuvo muy rápido, pero fue mucho trabajo, porque nada más éramos él y yo los que estábamos trabajando en eso. Entonces, imagínate, desvelada, mal comida, sin dinero y todo, pero todavía orgullosa. Todavía orgullosa porque él me ofrecía y así yo, no, gracias, voy a ir por algo, ¿quieres algo? No, muchas gracias, yo te lo voy a invitar, no, muchas gracias. Y al rato pues ya regresaba con algunos cacahuatitos o un ice o alguna cosilla, ¿no? A veces por mi orgullo no llevaba nada. Pero por lo general sí llegaba con alguna botanita o algo. Pero mi orgullo también ¿no? Sí, es que ¿Por qué le voy a hacer saber que no tengo o que estoy mal? ¿No? Y más y siento que más en estos tiempos también, en los que todo es muy superficial, es como más difícil aceptar el que la ayuda, porque también uno hemos hablado en el libro y estamos aprendiendo a dar, ¿no? Sí. Pero también recibir la ayuda cuando uno es muy orgulloso es muy difícil. Y justo caemos en eso, ¿no? O sea, con tal de... Somos tan superficiales que con tal de no dar a saber la necesidad que tenemos, pues obviamente no la vamos a compartir. Y ponemos una pantalla de no necesito ayuda, de no necesito nada para los demás y para Dios. Porque también creemos que no necesitamos, ¿no? Estamos tan en nuestro yo tan... Tenemos a nuestro yo tan grande que yo puedo, yo puedo hacerlo, de yo no necesito ayuda. Y a mí es algo que me costaba mucho aceptar y por eso yo decía, no, por eso yo trabajo y por eso yo hago, para no pedirle nada a nadie, para que nadie me dé. Pero eso es, pues solamente superficial, es muy orgulloso. Y yo decía, o sea, yo prefería que nadie se enterara si no tenía, ¿no? O sea, como una postura en la que yo no lo necesito. Pero cuando uno rinde todas esas cosas a Dios y acepta que Dios es nuestro sustentador y que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo es de Él, todas esas capas que tenemos y de las que nos vamos disfrazando se van cayendo. Sí, y que Dios nos ayude a estar en un perfecto equilibrio, ¿no? Porque también nos podríamos ir al otro extremo de la autolástima, de decir, ay, no tengo nada, por favor, ayúdenme, por favor. Que también lo hay, también los hay, los que o se aprovechan de esa situación o realmente se tiran para que los levanten y para que digan, ay, pues pobrecito, eso, el otro, y no tengo, o sea, sí, que Dios nos mantenga en un equilibrio en el que, Señor, nada de lo que tenemos es nuestro. Porque lo decía el hermano, ¿no? Dios le dijo que, y es una petición que también le hacía yo al Señor, que me ayudara a hacer de esa manera. Dios le dijo que no le dijera a nadie cuando tuviera una necesidad, sino solo a Él. Entonces yo le decía esta semana al Señor, yo quiero aprender de esa misma manera, porque a lo mejor el lado de la autolástima nos hace ir con algunas personas y decir, ay, es que ahorita andamos bien mal económicamente, o es que no tenemos porque tuvimos que hacer, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, o se nos perdió, no sé, lo que sea, y tirarnos en el, ay,
Pobre de mí. Cuando bien puedo ir al Señor y decirle, papá, tú sabes que no tengo y tú sabes que necesito y tú eres mi proveedor y tú eres mi sustentador y ten misericordia de mí. Entonces, sí quiero, porque es otra parte del probarlo a Él, ¿no? Sí quisiera yo el poder tener ya esa capacidad completa de decirle a Él y solamente a Él y no ir con nadie más y decirle, ay, ahorita andamos bien mal, sino solamente poder decirle a Él, tú sabes cómo estamos ahorita, que no tenemos o que estamos escasos o lo que sea, por favor tú ayúdanos, por favor tú sálvanos, por favor tú provéenos, por favor ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de lo que se necesite y se requiera en el momento. Entonces, sí quiero aprender eso del Señor, pero también quiero tener la habilidad porque me he cachado en varias y a veces somos estorbo hasta para la bendición ajena, porque... Pues sí, porque como leíamos en el libro, el hermano, Dios le dijo, o sea, cuando Dios te da, pero te lo da para que tú lo des. Ajá. Y entonces es una cadena de bendición, pero cuando nosotros retenemos esa bendición para otros, porque lo queremos para nosotros. Ajá. Y pensaba en el otro lado, a veces hay personas que te dicen, te quiero regalar esto. Me pasó hace unos días que una persona no había vendido nada y que me dijo, llegué yo a comprarle y estaba como que llovía y no llovía, llovía y no llovía. Y entonces me dijo, pedí 4 cosas y me dice, te voy a cobrar nada más 3. Y como me acababa de contar que no había vendido nada, le dije, no, ¿cómo crees? Cuando vendas, cuando de verdad estés vendiendo abundante, entonces pues si quieres me regalas algo. Pero haz de cuenta que algo, ahí me cayó el 20 y dijo, le estás quitando su bendición. Le estás robando su bendición. Y ahí fue cuando yo dije, ya cuando vendas más, pues si quieres me regalas algo, pero ahorita cóbrame lo que es. Y cuando entendí eso dije, ay Señor, perdóname, pero ya había hablado, yo ya lo había hecho. Entonces tener mucho cuidado, no es como que vas y te aprovechas de la gente y le exprimes todo lo que puedes, pero cuando la gente de manera genuina está queriendo darte algo, entender que también es bendición para otras personas. Y no solamente rehusarnos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí soy muy así. O sea, cuando alguien, no sé, algo me quería dar, yo la verdad es que era así como, no, ¿cómo crees que esto, que el otro? A lo mejor más no tanto. Si estás viendo la necesidad, exactamente, ¿no? Uno porque pues luego ves la necesidad, otro porque pues luego piensas que no mal, sino que pues cómo te lo voy a recibir, ¿no? ¿Cómo me vas a dar algo? No sé, esas cosas. Entonces, yo soy, la verdad es que así no, ¿cómo crees que esto, que el otro? No, o sea, siempre he retenido, pero no había visto esa parte en la que les robamos su bendición, ¿no? Y yo luego pensaba, ¿por qué? No sé, en alguna situación, ¿por qué se lo está recibiendo? Cuando veía que a alguien más le daban y lo recibía, yo decía, ¿por qué se lo está recibiendo si no está viendo la necesidad? A lo mejor no que me pasara directamente, pero con alguien más, ¿no? Pero ahora entiendo que es también bendición para ellos y que Dios nos dé su sabiduría para saber entonces en qué momento recibirlo y no robar la bendición de alguien más por nuestro orgullo, porque luego también sí es el orgullo de ¿cómo me vas a dar? ¿no? Es orgullo de redención, o sea, queremos redimir la situación de la persona a través del no quitarle eso poquito o mucho que nos puede estar dando, y no nos damos cuenta que es una ofrenda para nosotros, pero realmente es para Dios, porque su palabra dice que por cuanto lo hiciste por alguno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, a lo mejor la gente no lo ve o no lo entiende de esa manera, pero puede ver la bendición en ello. Lo que te decía de los tacos, en algún momento nos daba tantísima pena pedir, nos daba tantísima pena de decir que sí, pero siempre nos daba. Siempre nos daba tacos, todas las veces que íbamos nos y daba era su tacos, bendición. y era su bendición, y él lo sabía, él lo entendía, porque él le decía a su mamá, diles que vengan, o sea, que vengan, luego nos decía, ¿por qué no vinieron ayer? O ¿por qué nos preguntaba? Porque era su bendición, pero a nosotros nos daba tantísima pena, nuestro orgullo de redención creía que por eso que nos daba
él iba a perder cuando realmente Dios lo estaba bendiciendo a través de ello. No, o a lo mejor hasta nuestro orgullo puede pensar, ¿no? Ay, cuánta necesidad está viendo en mí que me está regalando, no, que me está, porque también somos orgullosos para eso. Cuando en realidad Dios trabaja de muchas formas, pero no lo sabemos. Yo, por ejemplo, no, yo siempre he sido así, la verdad es que nunca lo había pensado como y para mí siempre lo primero es rechazar lo que me den, porque yo lo que creo es que pues que está viendo que me hace falta, ¿no? Para que me esté regalando o para que me den algo, o sea, siempre ha sido como ese y más porque pues crecí en esta forma de decir, no, pues yo no necesito nada de nadie, aunque soy mujer, yo por eso trabajo, yo por eso trabajé desde muy chiquita, para no pedirle nada a nadie. Entonces eso, la verdad es que yo lo traía muy arraigado dentro de mí, el de no, yo no necesito que nadie me ayude. Y con tal de no pedir ayuda, o sea, yo pues luego me las veía difíciles en alguna cosa que tenía que hacer, porque yo prefería eso a reconocer que necesitaba ayuda. Y es importante que entendamos esto, ya sé que ya nos tardamos, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero es importante que entendamos esto. La palabra de Dios dice que nos hace tierra deseable. Cuando habla de los diezmos, más adelante habla de que ahuyenta al devorador y de que nos hace tierra deseable, entre otras cosas. Pero esos dos puntos no quiero terminarlos sin tocarlos. Cuando nos hace tierra deseable, cuando tú ves que algo, que la tierra es deseable, estás dispuesto a sembrar en la tierra, porque es deseable, porque sabes que está nutrida, que lo que siembres ahí va a dar y va a ser abundante. ¿Sí? Entonces el Señor hace de nosotros tierra deseable y la gente lo ve, a lo mejor no de esa manera, pero dice, yo quiero sembrar ahí, porque yo sé que si siembro ahí va a haber fruto abundante, ¿sí? Entonces, y a veces nosotros, nuestro egoísmo se nos olvida o no lo sabíamos, y si no lo sabías, pues ahora es una buena oportunidad para que entiendas que si estás siendo fiel al Señor, de alguna manera el Señor te está haciendo tierra deseable, y la gente que quiere venir a sembrar en ti, tampoco se trata de que te aproveches de ella, nos aprovechemos de ella, pero sino que recibamos con la conciencia de que el Señor les va a bendecir, ¿sí? Con la conciencia también de que lo están haciendo para el Señor, no para nosotros porque nosotros seamos merecedores de ello, sino porque el Señor es fiel. Y por el otro lado, el devorador, lo que dice el hermano que perdió estos $7, es el devorador. El devorador viene a quitarnos las bendiciones que el Señor nos da, porque nosotros no somos fieles al Señor o no somos íntegros al Señor. Entonces, si nosotros queremos realmente probar de estas bendiciones, tenemos que aprender a ser íntegros. Estábamos leyendo que día con mi esposo, todo lo anoto aquí ya. Procuro, tampoco todo, pero hablando de esta provisión, dice... Temed a Jehová, Salmos 34, 9 y 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, los que buscamos al Señor no vamos a tener falta de ningún bien, pero debemos realmente aprender a honrarlo con nuestras cosas. Pero habla de que debemos temer a Jehová. Lo primero que dice es, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ahora, podemos pensar por un lado, pero ¿cómo le hago para temer a Jehová? No sé cómo es temer a Jehová. Ahí mismo, en ese mismo salmo más adelante, en el 12 al 14, él explica a través de su palabra que es el temor de Jehová, es guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces ahí está la respuesta en el mismo salmo donde te está diciendo teme a Jehová para que no tengas falta de ningún bien. También te da la respuesta de cómo debes temerlo para que entonces no tengas falta de ningún bien. Me encantó, me gustó muchísimo porque pues el Señor siempre está hablándonos en su enorme misericordia porque nos conoce. Si nosotros aprendemos a ser íntegros en todas las cosas, el Señor nos bendice, ¿sí? Así es. Entonces seamos íntegros para ser fieles a Él y entonces no tendremos falta de ningún bien, ¿sí?
Bueno, Así es. y pues llegamos al final. Dios te bendiga, esperamos lo hayas disfrutado. Si te gustó este episodio de este podcast Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía, déjanos un like. Y si todavía no te has suscrito, dale la campanita, suscríbete ya. Y te mandamos un abrazo. Esperamos que hayas disfrutado este podcast tanto como nosotras. Dios te bendiga.